Hola a todos y bienvenidos al episodio 11 de las Tech Talks. Como veréis, hoy grabamos desde un sitio diferente. Nos hemos trasladado al Lab de Between y nos encontramos con Manel y Alejandro. Bienvenidos, quienes entre maquinaria, prototipos, montajes nos explicarán qué hacemos en el Lab y cuál es vuestro rol dentro de aquí. Bueno, empiezas tú. Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Alejandro. Yo soy el manager del servicio de Setups. Es un servicio donde diseñamos bancos de prueba, principalmente, donde el cliente puede probar sus productos antes de venderlos en el mercado. Nosotros les facilitamos todo lo que son las pruebas de sus productos previo a la salida del mercado. Porque para quien no nos conozca, Between no solo gestionamos y representamos talento, sino, y vosotros diréis, también desarrollamos proyectos tecnológicos de principio a fin. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? ¿Qué realizáis aquí en el Lab exactamente? Bueno, aquí realizamos proyectos de ingeniería, principalmente mecánica, electrónica y de programación. Son tres ramas de la ingeniería que combinadas forman la mecatrónica y nos especializamos principalmente en eso, en la mecatrónica, con un equipo multidisciplinar donde cada uno es una parte indispensable del equipo. Precisamente, ¿qué tipo de perfiles trabajan en el Lab? Para hacernos una idea y proyectos así que podáis decir ejemplos destacados que habéis desarrollado. Bueno, mira, tendríamos desde gente que está muy al principio del proyecto, que son los que hacen la planificación del proyecto, son los que estudian la viabilidad. En este lado siempre son técnicos de mecánica, electrónica o IT, como estaba diciendo Alejandro, pero con una base también puesta hacia el negocio. Es importante la parte de gestión. Luego, dentro de toda la parte de desarrollo, entran especialistas de cálculo, especialistas en dibujo, especialistas diversos en programación. Luego entra gente que le llamamos operaciones. No somos tan grandes como para tener una estructura de supply chain y compras, y es operaciones, engloba todo este área y son los responsables de validar que los técnicos dan cosas normales para fabricar, hablar con los proveedores, buscar proveedores estratégicos que puedan cumplir o con tiempos o con plazos o con especificaciones. Luego viene toda la gente que monta, de hecho es la clave, esta es la clave, siempre lo he dicho, esta es la clave del equipo. Y luego toda la gente que hace el test de lo que hemos estado montando antes. Con lo cual... Porque, Manel, aquí vemos mucha maquinaria, muchos engranajes. Yo, si fuera un cliente, por ejemplo, de principio a fin, ¿por qué podría interesarme por Between para que desarrollara mi proyecto tecnológico? ¿Cómo podéis ayudar a los clientes? Mira, aquí hay una frase que sacó Alejandro hace un huevo y me gusta mucho, y es el Spock, como el de Star Trek, Single Person of Contact. Nos hemos encontrado muchas veces que en un proyecto complejo, y todos los proyectos actualmente ya son complejos, requieren a varias especialidades a la vez. Si el cliente solo contrata una parte, cuando vaya a otro proveedor o lo intente continuar, van a aparecer problemas. Entre la fase de diseño y la fase de ejecución hay problemas. Entre la mecánica y la electrónica hay problemas. Si nosotros solo podemos hacer una parte, no estamos ahorrando de verdad el dolor de cabeza que tendría el cliente. Nosotros lo que podemos ofrecer es un soporte transversal a lo largo de todo el desarrollo y de todas las disciplinas. Cubrimos el campo de fútbol entero. ¿Y qué tipo de maquinaria desarrolláis o de montajes o prototipos para situarnos un poco, para quien no nos conozca? Hostias, que de todo tuyo. Bueno, aquí si lo miramos de acuerdo a las industrias, principalmente las industrias que trabajamos son geográficamente, bueno, principalmente de España, aunque también hay clientes fuera de España, dentro de Europa. Y el tipo de clientes, pues son empresas que tienen un equipo de desarrollo lo suficientemente grande como para intervenir en el desarrollo core del
del producto que se esté haciendo, para el cual nosotros pues nos volvemos en algunos casos la mano derecha, ¿no? Ya sea cubriendo todo este abanico de funciones que podemos hacer aquí como en casa del cliente. Porque para entenderlo mejor, aquí se hacen proyectos llave en mano, que se dicen turnkey projects. Es decir, que el cliente puede contratar que el proyecto se realice en las instalaciones de Between y también está la oportunidad de hacerlo en las instalaciones del cliente. ¿Cómo funciona esto? Exactamente. Bueno, principalmente cada proyecto tiene su singularidad y depende de cada proyecto se tiene que hacer en un lugar u otro por las condiciones. Nosotros podemos ofrecer tanto el servicio turnkey desarrollado y implementado aquí dentro y luego se hace una puesta a punto y un arranque en casa del cliente, o desplazarnos a una fase media del proyecto y desarrollarlo, completarlo en la casa del cliente. ¿Y podríais poner algún ejemplo de proyectos de sectores en los que habéis trabajado y ejemplos concretos de proyectos? Tema printing, tema farmacéutico, automoción. Yo tengo muchos. A ver, mira, fricadas. Uno muy freak es el estudio de cómo solidificar, o cómo fundir y solidificar el silicio para hacer que los cables de fibra óptica vayan mejor y tengan menos pérdidas. Para hacer esto teníamos que simular un entorno que no hubiera gravedad. En la Tierra, en todas partes hay gravedad. Freak 1. Freak 2, orientado más a farma. Por ejemplo, cargar unas 2000 botellines del frasco donde ponían la vacuna que todos os enchufaron por el COVID, pues esa, con todos los estándares de limpieza, limpiabilidad, higiene de la industria farmacéutica. Por ejemplo, otro sería el sector más railway, el sistema de evacuación del metro de Lima. Por ejemplo, el frontal y lateral de las salidas de los trenes también lo hemos desarrollado, calculado y construido aquí y probado aquí. Sí, de hecho, yo os diría que vuestra vida está en nuestras manos. ¿Y cuántas personas se necesitan para hacer viable estos proyectos, ya sea en Between o en casa del cliente? ¿Los equipos cómo están compuestos? ¿Qué perfiles se necesitan? ¿Ingenieros, IT, técnicos, etcétera? Bueno, por el equipo que hay aquí en el Between Lab, es un equipo dinámico que se adapta dependiendo del proyecto que tenga el cliente y las necesidades que tenga en cada momento concreto del proyecto, ¿no? Al principio, como explicaba Manel, pues el proyecto lo cogen ingenieros que estudian la viabilidad y pues tienen el primer contacto con cliente. Luego van interviniendo distintas personas con distintos perfiles. Aquí en el lab somos unas 20 personas aproximadamente, ¿no? Que es un equipo itinerante, y los perfiles principalmente, pues tenemos gente del sector de IT, de ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y temas de operaciones también, gente que hace las compras, que también son gente técnica, gente que hace el montaje de las piezas, gente que realiza las pruebas de aquellos bancos de prueba que desarrollamos, o que va a hacer alguna reparación en casa del cliente. Y yo os quería preguntar qué hace diferente a Between o al Lab de Between respecto a otras empresas que también desarrollan proyectos de ingeniería o de IT en diversos sectores. ¿Qué destacaríais? Si tuvierais que destacar tres claves que hacen diferente a Between, ¿qué diríais? Bueno, si empiezo yo, diría que el equipo y la forma de trabajar del equipo, la dinámica del equipo es una cuestión clave. Esto lo podemos ver en el día a día, en los proyectos que van cambiando y el equipo se adapta y va adquiriendo nuevos conocimientos. No sé, Manel, si se te ocurre alguno más así para destacar. En cuanto, por ejemplo, algo que podría diferenciarlo, no sé qué opináis, pero respecto a cómo adaptarse a las demandas del cliente con el paso del tiempo y cómo cambian las tecnologías, cómo el Lab de Between se ha ido adaptando a las nuevas realidades y
¿qué recursos disponéis para hacer que los proyectos realmente salgan con éxito y sean punteros? De hecho, una de las claves es la que estabas poniendo sobre la mesa, sobre todo, que es entender las necesidades del cliente. Muy a menudo, cuando te encuentras en un proyecto de desarrollo, por mucho que tengas un documento de especificaciones, tengas todo lo que tú quieres, a medida que vas avanzando, va cambiando. Esto obliga a tener ya no un reto técnico, que es el que cualquier ingeniería te dirá que lo hace perfecto, solo faltaría, sino que aparte necesitas cuadrar esta banda con la banda más orientada al negocio. La clave del éxito de los proyectos es esta combinación, la técnico-político, técnica económica, si queréis, que es uno de los puntos que nosotros entendemos como clave. La mayoría de toda la gente nuestra no solo entiende de la técnica, sino que tiene también la suficiente capacidad orientada más a la planificación, al cuento de presupuestos, para siempre tener la pata política en marcha. Este es uno para mí de los puntos importantes del lab y destacados. ¿Y cuáles son los desafíos a los que os enfrentáis a la hora de tratar con clientes y entender sus necesidades, ya sea presupuesto, tiempos ajustados de entrega, etcétera? Todos los tiempos, presupuestos, a veces incluso ¿Perfiles que se requieren para desarrollar estos proyectos? Lo peor que te puede pasar es que no hayan especificaciones claras. Este sí que es, para mí, el problema más grave. Porque si no sabes lo que quieres, difícilmente tendrás una arquitectura. Que la arquitectura es como el plan general de cómo vas a llegar. Si no tienes una arquitectura definida, no vas a poder desarrollar un listado de tareas. Con lo cual no vas a poder tener ni un calendario de recursos ni un calendario de entregas porque no sabes lo que tienes que hacer. Y esta parte te deja un poco con el culo al aire a la hora de si te van introduciendo nuevas specs poco a poco. Uno de los puntos que a mí me hacen más de sufrir es que no tengamos specs al principio. Totalmente de acuerdo. Luego la falta de dinero también está siempre, es una constante. Se sabe que el dinero siempre va justo y nosotros intentamos siempre llegar a obtener la opción más económica contándolo todo. Por eso tenemos mucho cálculo que permite avanzar los problemas y usar la tecnología que es get it right at the first, que es lo que se dice, descarta las opciones no válidas al principio, esto yo también creo que es interesante, y luego sobre todo el SPOC, este que tú definiste que me gusta tanto, que es una persona que es la responsable del cliente y es que el que entiende sus necesidades, a veces incluso mejor que el propio cliente, me atrevería a decir. Sí, como un account manager que está pendiente del cliente, hace un seguimiento de cómo va el proyecto, etcétera. Sí, es una mezcla un poco raruna. Compro porque no es una AM. Los AMs gestionan al cliente en general. Y ellos tienen una visión más transversal de todo el cliente. Lo que pasa es que poco entran en lo que es el detalle y la problemática del proyecto. Se necesita a alguien que teniendo una visión, no siendo tan bueno Técnico. como el AM, sí que tenga todo un revestimiento técnico que ayude al cierre. Creo que este es un punto también. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial, de optimización de procesos, de optimización de equipos a la hora de realizar tareas gracias a las nuevas tecnologías. ¿Habéis notado que los clientes demandan este tipo de requisitos a la hora de desarrollar su proyecto y cómo Between se ha adaptado a toda esta realidad? Mira, en nuestro caso también tenemos ITSol dentro de Between, que no deja de ser nosotros mismos, pero orientados al IT. Con lo cual, todo lo que es el core de la IA se lo dejamos un poco más para ellos. Lo que pasa es que las IAs en general parten desde una base que está dentro del IT. Quiere decir que tú los datos ya los tienes metidos en un servidor, en un disco duro, y tú desde ahí accedes. Cuando estos datos no los quieres sacar de un disco duro o de un servidor y los quieres sacar del mundo real, a partir de aquí ya empezamos a entrar nosotros, que es lo nuestro. Porque necesitas sacar los datos a tiempo, los necesitas sacar limpios, necesitas ordenarlos de una manera concreta y coherente para que luego la IA lo pueda entender y has de ser capaz de colgarlos fuera worldwide. Nosotros hacemos esta primera parte de la IA. No entramos dentro de la IA, pero hacemos toda la parte que se le llama la industria 4.0,
que te deja a las puertas de la IA. Garantizamos que con nuestros datos la IA tardará menos en entrenarse. Y esto ya nos ha pasado con clientes, por ejemplo, que se dedican a entrenar redes neuronales para detectar defectos en producción. Por ejemplo, producción. Por ejemplo, de más media, como por ejemplo bandejas del súper. Vamos. Porque para situarnos un poco, porque aquí pueden surgir varias dudas, dentro de Between, ¿dónde os situáis vosotros? Para que todo el mundo pueda entendernos. ¿En qué estadio estáis o dentro de cuál es vuestro propósito? Dios, lo tuyo. Aparte de la representación y gestión del talento está el lab. ¿Cómo encajar el lab dentro de Between? Bueno, ¿Cómo os definiríais? si nos definimos por la historia, creo que el lab es el origen de Between, porque al final lo que originalmente era una ingeniería donde se comenzó a ofrecer talento, partió de eso, de una ingeniería que tenía su equipo y que tenía su dinámica y a partir de ahí creció, ¿no? Tiene una vida muy larga, tan larga como la empresa. Y donde nos situamos, pues creo que nos situamos en un lugar beneficiado porque hacemos lo que queremos, tenemos un equipo muy competitivo, muy dinámico y que hace cosas diferentes dentro de lo que es Between. Somos algo diferente porque somos el equipo que crea las máquinas y que las ve crecer y que luego las lleva al cliente de una manera diferente, ¿no? Trabajando con un equipo interno y que da un servicio magnífico, creo. Me consta, Alejandro, que tú has estado en el proceso de desarrollo de algunas máquinas. ¿Podrías destacar alguna y qué función han tenido esas máquinas y cuál era el objetivo del cliente? Sí, por ejemplo, te puedo hablar de dos casos. Uno era durante el desarrollo de las impresoras 3D de un cliente. Querían probar un producto en el cual no sabían la fuerza que se debía hacer para cerrar una caja. Esta fuerza, para estudiarla, hicimos un banco de pruebas, como te comentaba al principio, donde se prueba este producto, se mide la fuerza a través del tiempo. Un poco como te podría decir los muebles de IKEA, cuando vas y ves un cajón que se está abriendo y cerrando. Bueno, nosotros además de abrir y cerrarlo, estamos midiendo con qué fuerza se realiza, con qué velocidad. Eso, medido en el tiempo, nos puede dar información que a la vez el día de mañana pues, se puede llegar a conectar con una inteligencia artificial, como comentaba Manel, y pues eso, dar datos más allá de lo que es el simple análisis concreto que hicimos. Porque justamente cómo se mide el éxito de un proyecto, es decir, cómo se mide que esas cajas están bien elaboradas, ¿de qué herramientas disponéis aquí en el lab? Ya sea una maquinaria concreta que se ha fabricado, cómo medir el éxito de ese proyecto, hasta cómo medir el éxito general de un proyecto. Yo te diría que el primer indicador de éxito de un proyecto es si el cliente está satisfecho. Si el cliente no está satisfecho, difícilmente habrá éxito. El segundo, que es importante y está a la par, es que sea rentable. Sea rentable tanto para nosotros también como para el cliente. Y luego, a partir de aquí, ¿cómo decidimos si todo esto? Hay miles de pruebas, desde pruebas de temperatura, pruebas de humedad, pruebas de fatiga, pruebas de estrés de comunicaciones, pruebas de rotura. Esto cada proyecto tiene no una, sino varias maneras de validar que esto está yendo en buena dirección. Pero lo más importante es el cliente y la rentabilidad. Luego la tercera y muy importante es que la gente que esté en el proyecto esté contenta, evidentemente. Esta también está, pero esta se le supone como el valor al soldado. Bueno, pues muchas gracias. Creo que no todos son números, engranajes, maquinarias, ¿no, Manel? Sobre todo por tu lado. Hay de todo, no, es esto, lo que hacen, es que me da vergüenza. Pero sobre todo en el lab es eso, un equipo cohesionado, un equipo multidisciplinar de ingenieros, equipo de IT, técnicos,
para dar un buen servicio a los clientes y poder desarrollar sus proyectos, soluciones tecnológicas a medida, sobre todo, como comentabais. Y hasta aquí la Tech Talks de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y recordar de seguir al canal de la Tech and Science Community en LinkedIn. Gracias, Manel y Alejandro, por vuestro rato. Y nada, a seguir creando en el lab. Gracias Hasta la a ti, María. próxima.